todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídos no había oído, mas ahora mis ojos te ven, y hoy me preguntaré, mas ahora buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema alusivo a lo que explica la Biblia sobre los ejércitos. Definición bíblica de acerca del ejército. Bíblicamente, soldados reunidos en tropas bien organizadas bajo las órdenes de un jefe. Se debe recordar que Israel era la hueste de Jehová, puesto a sus órdenes y peleando sus batallas. En el caso relusivo de Gedeón, al momento de que los madianitas se encuentran invadiendo Israel, queriendo llevarse las yuntas, los bueyes, queriéndose llevar los cultivos, y arremedaban en contra de Israel. Esto después de que Sansón, hombre valeroso, había pasado por la casa de Israel, y hasta el momento de que en gran parte derrotan a un mayor número de filisteos, quienes querían también arremeder, a cometer y invadir Israel. Y como al momento de que esto empieza a comer en el país judío, en el caso de Gedeón se le aparece el ángel del Señor, una espada desenvainada, diciéndole a Gedeón que lo iba a tomar para un propósito. Y Gedeón le dice: Señor, ¿pero eres acaso del ejército amigo o del ejército enemigo? Y este le dice: no soy ni el ejército de los amigos ni el enemigo, soy el comandante de los ejércitos celestiales del Señor. En cuanto a los ejércitos, y cómo en ello influencia para que podamos tener una idea con lo que nos quiere decir la Biblia sobre los ejércitos, en cómo al momento de que esto en la vida del hombre se presenta los hijos del oriente, en el caso de los edomitas, al momento que sale Israel de tierra de esclavitud, al momento de que esto acomete en aquella región del oriente, esto empieza a tener una gran proporción de medida al pueblo judío, en cómo al momento los descendientes de Esaú, ellos crecen, igual que había descendido de la casa de Jacob en los 12 patriarcas, y cuando en esto arremede en aquella región, esto acomete para que los edomitas, quienes eran descendientes de Esaú, también hacían parte de un ejército, una gran tribu. En el caso de los 12 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, entre ellos, cuando los 12 hijos de los patriarcas, de los hijos de Jacob, ellos empiezan a cada uno a tener sus esposas en sus parentelas. Después que salen de Egipto, estos empiezan a reunirse bajo una tribu, y cada uno empieza a tomar a tener un crecimiento en cuanto a tener que cada uno implementar una estrategia para tener que apropiarse de un terreno, en cuanto a cómo el pueblo judío empieza a crecer un gran ejército después de que salen de tierra de esclavitud a tierra prometida. Esto se le acomete en cuanto el Señor empieza a hablarle a Moisés en el monte Sinaí y en el tabernáculo, después de que baja y desciende del monte Sinaí en la región de Moreb,
cuando el Señor le manda a Moisés que construya el tabernáculo, le da una serie de pautas en cuanto a cómo construirlo, y también le remede de que cuando vaya y invada las tierras en el cual el alma del Señor aborrece por causa de que habían entregado sus hijos en holocaustos a los demonios y a los ídolos, en el caso de Sehón, rey de Basán, en el caso de Og, Sehón, rey amorreo, y Og, rey de Basán, quienes eran descendientes de aquella región del oriente, quienes hacían lo malo delante de Dios, levantando en holocausto, en sacrificio a los demonios y a los ídolos. Y el Señor, al momento que sale Israel y en la creciente, en el que empiezan ellos a crecer como una tribu, empiezan a haber personas elegidas para tomar jefes de millares a hacer un ejército. Cuando ellos viene palabra del Señor hacia con ellos, para que ellos puedan tener el total apoyo de parte del Señor, de los ejércitos celestiales, a que lleguen e invaden la tierra, del cual la alma de Jehová aborrecía, empiezan a tomar ellos sus posesiones, pero ellos arremedían dando espada a todo lo que y muerte a todo lo que estaba en contra de la voluntad de aquel que había sacado con señales y prodigios a Israel. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias Señor te damos por este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien que armó un gran ejército, y esto lo dice en el Salmo, en cuanto a cómo es de interés nosotros saber acerca de alguien conforme al corazón de Dios, que el Señor lo elige netamente para formar ejércitos y empezar a expandir el terreno y la tierra de Israel, por lo cual los enemigos y adversarios habían queriendo tomar por posesión a Israel para querer tomar sus tierras, y esto fue el rey David. Salmo 60, verso 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sanas sus roturas porque titubeas. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. En el caso de aquí, como el salmista David fervientemente ora elocuente para que el Señor, el cual él mismo había hecho en el monte Sinaí, en el monte quemado, una manifestación pública en forma masiva al pueblo judío, para que estos conocieran acerca del Dios viviente, aquel que había creado los cielos y la tierra, y el interés comedido como al momento de que se manifiesta en forma masiva y a ojos y oídos del pueblo judío, ellos empiezan a crecer en gran manera proporcional, y se les emite una serie de comportamientos para que estos no se olvidaran de aquel que les había dado la victoria frente a los ejércitos de Egipto. En cuanto a los ejércitos de Egipto, verso 5, para que se libren tus amados, salva tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y meditaré el valle de Sucot. Todas estas tierras las estaba entregando el Señor en manos de los ejércitos de Israel para proporción, siendo luz de las naciones. Y esto es de interés en cómo, al momento en cómo el Señor de los ejércitos celestiales, después que les da el gran proporción a tierras a Israel, para que estos se encuentren con un Dios que estaba apoyando a todo Israel por causa del pecado de las demás naciones y levantando ejércitos. Isaías capítulo 1, verso 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad,
tu tierra, porque ha hablado Jehová, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. En el caso del libro del profeta Isaías, verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5, ¿por qué querráis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cómo es de interés al momento de que esto se presenta en el pueblo judío? Y el Señor había entregado tierras y la había entregado a Israel para que estos elocuentemente fueran fervientemente bendecidos, y estos empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y es de mucho interés como el momento de que si el Señor nosotros, al momento que se le aparece a Gedeón dándole aquella victoria frente a los madianitas, al igual que también se le presenta en otro tiempo al pueblo judío dándole tierra, en el caso cuando salen de Egipto, de tierra de esclavitud, dándole las tierras en posesión de Sehón, rey amorreo, de Og, rey de Basán, quien era de los gigantes rafaitas, últimos descendientes en cuyo estatura de aquel gigante rafaíta era de 4, su cama era de 4 metros de ancho, y eran reyes que eran poderosos en multitud, en ejércitos, en cuanto a cómo el Señor de los ejércitos celestiales, al momento que se le aparece a Gedeón, dándole a conocer que no era ni ejército enemigo ni amigo, sino era el jefe, el comandante de los ejércitos celestiales, y cómo en el momento estaba entregando a Israel la total confianza y la total posesión para que estos tomaran aquella región en la cual el alma del Señor aborrecía, como el Señor aborrece aquellas naciones quienes hacen lo malo. En el caso de cómo el profeta Isaías se le viene palabra del Señor en los días de Usías, en los días de Acaz, Ezequías, quienes eran reyes, y algunos de ellos habían hecho también lo malo delante de los ojos de Dios, después de que el Señor había hecho prodigios y señales en manos de Moisés, como al momento también cuando se levanta el salmista David, en el cual clamaba fervientemente para que los demás ejércitos que estaban alrededor de las naciones no fueran a arremeter en contra de Israel. Esto se presenta también en el caso de Sedequías, cuando al momento que Sedequías arremede contra Israel, y llega diciendo, si su Señor nos ha dicho a nosotros que lleguemos hasta donde ustedes, ¿acaso los otros dioses les han librado? Porque ha de librarles Jehová su Dios. Verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podriga, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En el caso de cómo el momento de que el Señor fervientemente habla en manos del Señor para que no se siga presentando más pecado en Israel, porque estaba dispuesto a entregarlos a los adversarios por causa de ellos. Lucas capítulo 21 verso 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y en el tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ellos. En el verso 9, y cuando oigáis de guerra y de sedición y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero por fin, pero el fin no será inmediatamente. En el caso de cómo se presenta fervientemente el Señor Jesús, en el cual es el mismo hombre que se le aparece a Gedeón diciéndole que no era ni el ejército amigo ni el ejército enemigo, que era el comandante de los ejércitos celestiales. El ángel del Señor se le aparece a Gedeón, este mismo ángel que habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Lucas, en el momento de 14 generaciones hasta David, de David hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, en el caso que se la llama el Cristo, que se le coloca por nombre de Jesús, al momento de que aparece fervientemente física, utilizando aquella virgen, al momento de que esto arremede
él le preguntan acerca de aquellas naciones que habrían de venir en contra de Israel, y él dice que sí era verdad que iban a venir naciones en contra de ellos, pero que todas estas cosas iban a servir de señales. Entonces les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero todas estas cosas tienen que acontecer para que nuevamente el Señor, quien encabeza el ejército celestial del cielo, venga con voz de arcángel, con voz de trompeta, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y que nosotros, los que hemos quedado juntamente con Él, seremos transformados y llevados a la diestra del Señor. Verso 10: entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Verso 12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes, por causa de mi nombre. Verso 13: y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes que como habéis de responder por vuestra defensa. En el momento de que esto visa, en el caso de como, en el ejemplo claro, como Pablo, al momento de que tuvo su conversión, al momento que se le aparece el Señor en una luz ferviente, luciente, dejándolo al ciego, y viene Ananías hasta él poniéndole las manos para que nuevamente se diera cuenta que Jesús era el Señor, que Dios le había levantado de los muertos para que todo aquel que en él creyera fuera salvo. Y al saber ello, sabiendo Pablo, siendo de la tribu benjamita, enviado para los gentiles, él predicaba sobre ello. Y cuando esto se aconteció a Pablo, al tener que presentarse frente a los gobernantes, esto exponía en su caso frente a él. Pablo hablaba sobre el ser del Dios viviente, hablaba sobre Jesucristo, quien Dios le había levantado entre los muertos, y que solamente a través de él los hombres podían tener dones. En cuanto a los ejércitos, en cómo al momento de que esto era necesario que acomediera, que diera testimonio para que los ejércitos que querían ir nuevamente en contra de Israel, o que querían invadir otras naciones, lo que está diciendo el Señor Jesús en cuanto a cómo vendrán naciones y se levantará nación contra nación, y cómo esto es necesario, que en el caso de que cómo es su Cristo la solución para que las naciones no se levanten en contra de naciones. Pero esto será solamente una señal para lo que nos dice el Señor Jesús, lo que es la venida del Hijo del Hombre, lo que nos dice en el verso de las Paulinas, que con voz de arcángel, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros, los que hemos quedado juntamente con el Señor, seremos transformados y llevados a la diestra de Dios. El ejército del Señor, el comandante de los ejércitos celestiales, vendrá por una iglesia, el cual necesita que quite de su mente y de su corazón toda avaricia, todo sentimiento de amargura, todo sentimiento de la vicia, todo lo que nos denomina la Biblia como el pecado. Él quiere llevarse un ejército, una iglesia como un ejército, estando aquí en la tierra, para poder ser merecedores, en el cual la gloria de Dios Padre nos ha de dar a nosotros el cielo, solamente para que pueda Señor, que pueda descansar por fin y mitigarle el poder de las tinieblas, y nuevamente nosotros, los hijos de luz, encabezados por el ejército del ejército, por el comandante de los ejércitos celestiales, siendo él nuevamente ese nuevo jefe, después de ese nuevo comandante, después de aquel que ha creado los cielos y la tierra. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida, y que permanezcan allí. Tengamos que tu Jesucristo eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día. Padre, en el nombre de Jesús, esperamos, Señor, fervientemente nosotros como tu ejército, como soldados del ejército del Señor, encabezados por la cabeza que es Cristo,
preparándonos mediante aquellos dones que ha descendido sobre los hombres, no descuidándolos por la exposición de manos del presbiterio de los ancianos. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, aducible, nosotros todo el ejército, quienes nos preparamos para la guerra, porque nuestra lucha no es con jabalina ni con lanza, sino con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vencer cada uno de nuestros gigantes, nosotros como tú, iglesia en el cual le has dado tu Espíritu para vencerlos. En el nombre de Jesús.